Le compré una casa a mi hermano y la dejé a mi nombre, pero él le dijo a todos que era suya y luego me desinvitó de su boda porque yo podría decir la verdad. Así que vendí la casa y le di la noticia durante la ceremonia. No estás en la lista, dijo mi hermano sobre su propia boda en la casa que yo le compré. Esa frase le costó 13.500,000 pesos. A mi padre le costó una hija, y a mí me costó la última pizca de esperanza de que mi familia alguna vez me viera como una de ellos. Pero lo que no sabían, lo que nadie en esa recepción de 200 invitados sabía, era que el techo sobre sus cabezas todavía tenía mi nombre, y que acababa de cedérselo a alguien más. Antes de continuar, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja tu ubicación y la hora local en los comentarios, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Sofía, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo perdí a una familia y me encontré a mí misma. Ahora, déjame llevarte 17 años atrás, al día en que mi madre murió y todo cambió. Mi madre murió un martes de octubre. Yo tenía 14 años. Había estado enferma durante 2 años de cáncer de ovario. Al final, pesaba menos que yo, pero nunca dejó de ser la persona más fuerte en la habitación. Mi madre era la única que nos trataba por igual. Si Diego recibía una bicicleta nueva, yo recibía una bicicleta nueva. Si a él le ayudaban con la tarea, a mí me ayudaban con la tarea. Ella no creía en favoritos, creía en la justicia. El funeral fue pequeño, cielo gris, pasto húmedo. Recuerdo el olor a lilis y a lodo. Mi padre estaba junto al ataúd con el brazo alrededor de Diego. Mi hermano tenía 16 años y ya era más alto que papá. Gerardo, ese es mi padre, acercó a Diego y le dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan, tú eres el hombre de la casa ahora, hijo. Yo estaba a 1 metro de distancia. Nadie me dijo nada, excepto una persona, Patricia Cárdenas. Patty, la mejor amiga de mi madre desde la universidad. Me encontró parada sola junto a la última banca después de que todos salieron. Se agachó, me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Le prometí a tu madre que siempre te cuidaría la espalda, me dijo. ¿Recuerdas eso? Yo asentí, aunque no entendía lo que quería decir. No realmente. Lo que no sabía, lo que no descubriría hasta años después, era que mi madre en sus últimas semanas le había pedido a Patty que se convirtiera en mi tutora legal. Había firmado papeles, algo formal y vinculante, todo el trámite. En su momento, parecía un formalismo, un gesto sentimental de una mujer moribunda. Pero no lo era. Mi madre sabía algo que yo no, sabía en lo que se convertiría mi padre sin ella para equilibrarlo. Y tenía razón en cada una de las cosas que temía. Después del funeral, nuestra casa se dividió en 2 mundos. El mundo de Diego lo tenía todo, un coche en su cumpleaños número 16, un Mustang usado, pero un Mustang al fin y al cabo, un fondo para la universidad que papá empezó a incrementar cada mes, clases de golf en el club donde jugaban los amigos de Gerardo. Viajes de fin de semana para ver campus universitarios, y una recámara que repintaron 2 veces. Mi mundo recibía las sobras. Le pedí dinero a papá para los libros de texto en mi 2º año de prepa. Ni siquiera levantó la vista de la televisión. Pídele a tu hermano, me dijo. Ya le di el presupuesto a él. ¿El presupuesto? Como si solo hubiera un fondo de dinero y Diego hubiera llegado primero. Empecé a trabajar en una cafetería la semana que cumplí 16. Turnos de 4:30 de la madrugada antes de ir a la escuela. Compré mis propias libretas, mi propia calculadora y mi propia chamarra de invierno cuando se rompió el cierre de la vieja y nadie se dio cuenta. Una noche, necesitaba pedir prestado el coche de Diego. Tenía una entrevista para una beca a la mañana siguiente, era la única oportunidad que tenía de poder pagar la universidad y el camión no pasaba tan temprano. Toqué a su puerta. ¿Me prestas el coche mañana? Solo por 2 horas. Ni siquiera levantó la vista de su celular. Lo necesito. Toma el camión. El camión no pasa a las 6 de la mañana, Diego. No es mi problema. Caminé 4 kilómetros en la oscuridad para llegar a esa entrevista. Conseguí la beca. Pero esto es lo que más me dolió, me enteré después, años después,
cuando Patty me ayudó a revisar viejos registros bancarios, que mi madre había creado un fondo universitario para mí también, igual al de Diego. Después de que ella murió, Gerardo transfirió silenciosamente cada peso a la cuenta de Diego. Hasta el último centavo. Y ni siquiera esperó a que pasara un año completo. Me gradué de la prepa un sábado de junio. Con mención honorífica, excelencia académica y una beca completa para la Universidad Autónoma. Ese mismo día, Gerardo llevó a Diego a un partido de básquetbol por la tarde. Caminé sola por el escenario. Casi sola. Cuando miré hacia las gradas, entre filas y filas de familias con flores y globos, encontré un rostro, Patty. Tercera fila, lado izquierdo. Estaba aplaudiendo tan fuerte que le temblaba todo el cuerpo. Tenía un solo girasol en su regazo. Esa noche, empaqué 2 maletas. Gerardo estaba en la sala viendo SportsCenter. Pasé frente a él con mis maletas y me miró de reojo. ¿Te vas? Sí. Cierra la puerta con llave al salir. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni un buena suerte, ni un llámame cuando llegues. Solo cierra la puerta con llave al salir. Renté un cuarto arriba de una lavandería en una ciudad universitaria a 40 minutos de distancia. Trabajaba en 2 lugares, en la cafetería por las mañanas y en un restaurante por las noches. Estudiaba en los ratos libres. Dormía 4 horas en las noches buenas. Patty se ofreció a ayudarme económicamente. Me sentó a la mesa de su cocina con una chequera y me dijo, «Tu madre me dejó algo para ti. Déjame usarlo». Le dije, «No, necesito hacer esto por mí misma, Patty. Si acepto tu dinero, nunca sabré si puedo valerme por mí misma». Guardó la chequera. No discutió. Solo asintió y dijo, «Suenas igual a tu madre». Saqué mi licencia de agente inmobiliario a los 22 años, cerré mi primera venta a los 23, y tuve mi primer año ganando millones de pesos a los 26. 10 años después de haber cerrado esa puerta con llave a mis espaldas, estaba de pie frente a una casa valuada en 13,500,000 pesos, y firmé con mi nombre en las escrituras, pero no era para mí. La llamada llegó un miércoles. No había sabido nada de Gerardo en casi 3 años. Sin llamadas de cumpleaños, sin invitaciones a cenar, sin un «¿Cómo estás?». Nada. De la nada, «Sofía, es tu padre». No me preguntó cómo estaba. No preguntó por mi trabajo, mi salud o mi vida. Fue directo al grano. «Tu hermano necesita un lugar. Va en serio con una chica de buena familia y no puede estar rentando un departamentito. Ayúdalo». No un «lo considerarías», ni un «si es que puedes». Solo un «ayúdalo». Como si yo fuera el plomero de la familia y hubiera una fuga en la llave. Yo tenía 29 años. Había cerrado más de 40 contratos ese año. Tenía ahorros. Tenía una reputación. Había construido cada pieza de mi vida sin la más mínima ayuda del hombre al otro lado del teléfono. Y, aún así, una parte de mí pensó, tal vez esta vez. Tal vez si hago esto, me verán. Tal vez si doy lo suficiente, por fin seré suficiente. Así que compré la casa. Una casa colonial de 4 recámaras en una buena zona residencial, con techo nuevo, un jardín enorme, 13,500,000 pesos. Pero dejé las escrituras a mi nombre. Esa fue la única cosa que hice bien, y ni siquiera fue mi idea. Patty estaba sentada frente a mí el día que se lo conté. No gritó. Dejó su taza de café lentamente sobre la mesa y me dijo, «Estás comprando su amor, Sofía. Eso no funciona así». «Lo sé», le respondí. «Solo prométeme que te quedarás con las escrituras». Tomó los papeles y me miró de la misma forma en que miras a alguien que camina hacia un precipicio y no quiere detenerse. «Mantén tu nombre en esas escrituras, Sofía. Prométemelo». Se lo prometí. Diego se mudó una semana después. Nunca, ni una sola vez, preguntó de quién era el nombre en los papeles. Comenzó poco a poco. Tan poco a poco que casi no me di cuenta. El día de Acción de Gracias del primer año después de que Diego se mudó, llamé para preguntar a qué hora era la cena. Me dijo, «Ah, la familia de Nicole vendrá este año».
La verdad no tenemos suficientes sillas. Tal vez a la próxima. A la próxima. En Navidad, vamos a ir con los Alcázar este año. Su casa es más grande. Ya sabes cómo es esto. En el cumpleaños de Gerardo en febrero, es solo una cena pequeña, no queríamos hacer gran cosa. Cada vez, una excusa. Cada razón era lo suficientemente creíble como para pasármela, siempre y cuando no la masticara. Pero la mastiqué. Diego salía con Nicole Alcázar. Su familia tenía dinero. Dinero de verdad. Club de golf, galas de beneficencia, su apellido en un ala del hospital. Nicole era dulce, por lo poco que había escuchado. Diego estaba interpretando el papel de su vida, el hijo devoto de una familia pequeña y unida. El tipo de hombre que una chica como Nicole podría llevar a casa para presentarle a su madre. Y yo no encajaba en esa historia. Él comenzó a editarme lentamente, cuidadosamente, como alguien que retoca una foto vieja. Descubrí hasta dónde había llegado una noche de diciembre, revisando el Instagram de Nicole. Ahí estaba, una foto de Diego, Gerardo, Nicole y sus padres, todos de pie alrededor de la mesa del comedor de mi casa. Las guirnaldas navideñas en el barandal que yo había elegido, las velas en la chimenea que yo había apagado. Y la descripción decía, Navidad en familia en nuestro hogar. Solo nosotros, una familia pequeña. Y eso es todo lo que necesitamos. Nuestro hogar. Familia pequeña. Me quedé mirando esa foto por 30 segundos. Luego, tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta que aún no tenía nombre. No sabía por qué lo estaba guardando, pero algo en mis tripas me decía que lo hiciera. Algo que sonaba mucho a la voz de mi madre. La llamada que lo cambió todo no fue de Diego. Tampoco de Gerardo. Fue de Raquel Parra, una colega de mi agencia de bienes raíces. Habíamos cerrado una docena de tratos juntas. Sabía lo que hacía y sabía escuchar. Sofía, esto es incómodo, me dijo una tarde. Pero tu hermano vive en esa casa colonial. Sí. ¿Por qué? Porque alguien que coincide con su descripción vino a una consulta con el despacho de Jaime Buendía la semana pasada preguntando sobre la usucapión. Se me cayó el estómago. Usucapión, o prescripción adquisitiva, es un concepto legal. Si alguien vive en una propiedad el tiempo suficiente, de manera pública y continua, sin que el dueño real se oponga, eventualmente puede reclamar la propiedad. Toma años y varía según el estado. Pero Diego estaba preguntando. Estaba buscando una manera legal de quitarme mi casa. Llamé a Patty esa noche. Confirmó lo que ya temía. Si presenta los papeles correctos y no lo impugnas en unos años, podría tener un caso. Me dijo, es difícil que gane, pero el simple hecho de que esté preguntando te dice todo lo que necesitas saber. Y así fue. No solo estaba a punto de perder una casa. Estaba perdiendo la ficción que había construido, la idea de que, en el fondo, debajo de los silencios y las excusas, mi familia aún me quería. Que la casa era un puente, no una transacción. Que la sangre significaba algo. Pero no actué. Aún no. Faltaba una última prueba, la boda. Diego y Nicole se comprometieron en enero. La boda estaba programada para el 15 de junio. 200 invitados. Me dije a mí misma que si me invitaba, aún había esperanza. Si me incluía en el día más importante de su vida, entonces tal vez. Tal vez. Estaba equivocada en todo. Las invitaciones se enviaron en marzo. 200. Ni una sola tenía mi nombre. Me enteré por Karina. Karina Vargas, mi mejor amiga. Nos conocíamos desde la secundaria. Era una de las pocas personas que conocía ambas caras de la historia de mi familia, y nunca me dejó fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Me llamó un jueves por la tarde, alegre y despistada. Hola. Me llegó la invitación. Entonces, ¿vas a dar algún discurso o vas a ser dama de honor? El silencio duró 6 segundos. Ella lo entendió antes de que yo dijera una palabra. Sofía. Si te llegó la invitación, ¿verdad? No. Estás bromeando. No lo estoy.
Me mandó por mensaje una foto de la invitación. Cartulina gruesa color crema, letras doradas en relieve, Diego Andrés Mendoza y Nicole Elizabeth Alcázar. 15 de junio, 200 invitados. Recepción en el domicilio de la pareja. El domicilio de la pareja. Mi casa. Llamé a Diego. Sonó 4 veces y mandó a buzón. Llamé de nuevo. Lo mismo. Le mandé un mensaje a Diego, vi la invitación. ¿Estoy invitada? 3 horas. 3 horas mirando mi celular como si me debiera algo. Luego, la respuesta. Sofía, ya hablamos de esto. La lista de invitados es muy reducida. La familia de Nicole tiene prioridad. No hagas que esto se trate de ti. Ya hablamos de esto. Nunca habíamos hablado de esto. Nunca hablábamos de nada, porque había dejado de contestar mis llamadas desde hacía 2 años. Le respondí tecleando, la boda es en mi casa, Diego. Las palomitas azules de confirmación de lectura aparecieron de inmediato. Luego escribió, ha sido mi casa por 2 años. Todos lo saben. Leí esa oración 3 veces. Cada vez, una parte diferente de mí se rompía. La primera lectura rompió a la hermana. La segunda rompió a la mediadora. La tercera rompió a la última parte de mí que todavía creía que dar era suficiente. Dejé el teléfono en la mesa y empecé a pensar con claridad por primera vez en años. Llamé a Gerardo a la mañana siguiente. Contestó al segundo tono, lo que me indicó que lo estaba esperando. Papá, ¿sabías que no estoy invitada? Es la boda de tu hermano. Sus reglas. Es mi casa, papá. Tú se la diste. Eso ya se arregló. No se la di. Dejé que viviera ahí. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Una pausa. Podía escuchar la televisión de fondo, ni siquiera la había puesto en silencio. Sofía, no empieces. Siempre haces esto. ¿Hacer qué? Hacer un drama de todo, papá. Solo deja que tu hermano sea feliz por una vez. Por una vez. Como si a Diego se le hubiera negado una sola cosa en toda su vida. Como si la felicidad fuera un pastel del cual solo quedaba una rebanada, y esa rebanada tuviera el nombre de Diego. ¿Y qué hay de mí? Pregunté. El silencio se alargó lo suficiente como para escuchar la narración del partido que estuviera viendo. Luego, en voz baja, casi con suavidad, lo cual lo hizo peor, me dijo. Tú vas a estar bien. Siempre lo estás. Y colgó. Me quedé sentada en el piso de mi cocina por mucho tiempo, sin llorar, solo sentada, sosteniendo el teléfono en mi regazo como si fuera un objeto muerto. Tú vas a estar bien. Siempre lo estás. Lo dijo como si fuera un cumplido. Como si mi capacidad para sobrevivir a todo lo que me arrojaban fuera una virtud y no una cicatriz. Como si el hecho de que siempre cayera de pie significara que estaba bien seguir empujándome por el precipicio. Esa frase, 8 palabras en español, fue lo más cruel que mi padre me dijo jamás. No porque estuviera enojado, sino porque estaba tranquilo. Porque lo creía. Porque, en su mente, era un permiso. Un permiso para no volver a estar ahí para mí. Y nunca lo hizo. Luego hice algo de lo que no estoy orgullosa. Le escribí un largo mensaje a Diego. Sin enojos, sin ruegos, solo siendo honesta. Le dije todo. Cada día festivo que me perdí. Cada llamada que no me regresó. Cada vez que inventé una excusa por él porque la verdad era demasiado pesada. Le hablé sobre el fondo universitario que papá me quitó. Le dije que había comprado esa casa porque pensé que nos acercaría. Le hice una sola pregunta, ¿de verdad me quieres fuera de tu vida, o simplemente has estado demasiado cómodo para darte cuenta de que sigo aquí? Lo leyó. Las palomitas se pusieron azules. No respondió. 2 días después, mi teléfono vibró. Un número que no reconocía. Hola, Sofía. Soy Nicole. El pecho se me apretó. Diego me dijo que lo has estado presionando por lo de la boda. Entiendo que te sientas excluida, pero este es nuestro día.
Por favor, respeta nuestros deseos. Luego un segundo mensaje. Agradecemos lo de la casa, pero no la uses para chantajear. Leí eso 2 veces. No la uses para chantajear. Diego no solo me había excluido. Había fabricado una historia. En su versión, yo era la hermana problemática. La que no podía dejar ir las cosas. La que usaba el dinero para controlar a la gente. Le había dado la vuelta a todo. Me convirtió de ser la persona que lo daba todo a ser la persona que lo utilizaba todo. Y Nicole le creyó. ¿Por qué no habría de hacerlo? Nunca me había conocido. Ni siquiera supo que yo existía hasta que me convertí en un problema. Dejé mi celular en la barra. Miré al techo. No lloré. Por primera vez en mi vida, no lloré. Algo cambió detrás de mis costillas. No era ira, no era tristeza, era algo más frío, más silencioso. Algo que se sintió como el clic de la cerradura de una puerta que había estado sosteniendo abierta durante 17 años. Abrí mi laptop. Busqué el número de teléfono de Roberto Tapia. Patty no me dijo, te lo dije. La llamé a las 9 de esa noche. Le conté todo. La invitación, los mensajes, la frase de Gerardo, el texto de Nicole. Le conté lo que Diego le había estado diciendo a la gente. Le conté sobre su consulta de usucapión. Dije lo que había tenido miedo de decir en voz alta. Creo que he sido una tonta, Patty. Se quedó callada un momento. Luego respondió. No fuiste una tonta. Fuiste una hija que amaba a su familia. Eso no es debilidad, Sofía. Así fue como te crió tu madre. Apreté el puño contra mi boca para no quebrarme. Las escrituras, dijo ella, siguen a tu nombre. Sí. Bien. Eso es lo único que importa en este momento. A la mañana siguiente, me senté frente a Roberto Tapia en su oficina en el centro. Era un excolega de Patty, de unos 50 y tantos años, con lentes de lectura colgados de una cadena. El tipo de abogado que habla como si cobrara por sílaba, pero que no deja escapar ni un detalle. Revisó los documentos durante 20 minutos. Escrituras, registros de la propiedad, declaraciones de impuestos. Todo a mi nombre. Sin contrato de arrendamiento con Diego, sin contrato de renta, sin permiso por escrito de ningún tipo. Roberto levantó la vista. ¿Quién ha estado pagando el predial? Yo. Todos los años. ¿La hipoteca? Pagada en su totalidad al momento del cierre. Es mía. Libre de gravamen. Se quitó los lentes. Señorita Mendoza, su hermano no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Sin contrato de arrendamiento, sin convenio, sin derecho de equidad. Legalmente, es un invitado en su casa. Nada más. Un invitado. Diego había estado viviendo en una casa de más de 13 millones de pesos, organizando fiestas de Navidad, planeando su boda ahí, y diciéndole a todo el mundo que era suya. Y, legalmente, era un invitado. Le hice a Roberto una sola pregunta. ¿Si la vendo, él puede detenerme? No. Esa palabra se quedó en la habitación como una piedra que cae en aguas tranquilas. Karina me llamó 2 días después con algo que me dejó sin aliento. Necesito decirte algo, me dijo. Fui a la fiesta de compromiso el mes pasado. A la del Club de los Alcázar. A la que tampoco me habían invitado, obviamente. Diego dio un brindis. Agradeció a Gerardo. Lo llamó su única familia. Y cuando el tío de Nicole le preguntó si tenía hermanos. Karina hizo una pausa. Él dijo, solo yo. ¿Hijo único? Cerré los ojos. Sofía, ¿estás ahí? Aquí estoy. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Revisé todo. Las redes sociales de Nicole. Cada foto de Diego, cada etiqueta, cada comentario de los últimos 2 años. El perfil de Nicole, vacaciones con Diego. Cenas con Gerardo. Días festivos en la casa. Ni una sola foto de mí. Ni una sola mención. El perfil de Diego,
Había vuelto a borrar o recortar cada foto familiar antigua donde yo apareciera. Fiestas de cumpleaños, navidades, e incluso el servicio conmemorativo de nuestra madre. En cada imagen, yo simplemente había desaparecido, como si me hubieran recortado con tijeras. Luego encontré la publicación que me hizo temblar las manos. Nicole, hace 6 meses. Una foto de Gerardo en la mesa del comedor, riendo, con una copa de vino en alto. La descripción, tan agradecida por el papá de Diego. Gerardo, el suegro más dulce. Solo nosotros, una familia pequeña, y es todo lo que necesitamos. Pero la publicación que me destrozó era más antigua. Diego respondiendo a un comentario bajo una foto de la casa, donde alguien había escrito, hermoso lugar. ¿Cómo lo consiguieron? Y Diego respondió, mi papá nos ayudó. La familia cuida de la familia. Mi papá nos ayudó. Le dio el crédito a Gerardo por mi casa. Y Gerardo se lo permitió. Tomé captura de pantalla de todo. Lo guardé todo. Cerré mi laptop. Él no solo me había sacado de su vida, había reescrito la historia. Y en su versión, yo nunca existí. Me quedé sentada en mi departamento durante mucho tiempo esa noche. Las luces estaban apagadas. Solo entraba el resplandor de la lámpara de la calle por la ventana y veía una foto enmarcada de mi madre en el estante junto a la puerta. Tenía 31 años en esa foto, la misma edad que tengo yo ahora. Me sostenía de bebé, sonriendo como si el mundo tuviera sentido. Pensé en lo que diría si pudiera ver esto. Todo esto. La casa, el silencio, las fotos recortadas, las mentiras. Y escuché su voz. No literalmente, sino de la forma en que escuchas a alguien que has amado tan profundamente que sus palabras viven dentro de tus huesos. No dejes que nadie te diga que no vales. Levanté el teléfono y llamé a Roberto. Pon la casa a la venta. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Una vez que se haga, ya no hay marcha atrás. Estoy segura. Tomó 3 semanas. Roberto encontró un comprador, una familia joven que se mudaba de otro estado. Les encantó la casa. Ofrecieron el precio total que pedí, sin condiciones, un trato limpio. Fecha de cierre, 14 de junio. Un día antes de la boda. Firmé los papeles en la oficina de Roberto un martes por la tarde. La casa cambió de dueño a las 4:17 de la tarde. Ya no era mía, lo que significaba que ya no era de Diego para estar ahí. Roberto preparó el aviso de desalojo. 30 días de plazo, procedimiento estándar, completamente legal. Elegí la fecha de entrega, 15 de junio. La mañana de la boda. Patty se sentó conmigo esa noche. No dijo mucho. Simplemente sirvió 2 copas de vino y esperó. ¿Cómo quieres hacer esto? Me preguntó. En silencio, respondí. Solo quiero que él sepa la verdad. Me quedé sentada durante mucho tiempo después de que ella se fue. No estaba feliz. No estaba triste. Estaba vacía. Como si hubiera amputado una parte de mi cuerpo que llevaba muerta años, pero que me daba demasiado miedo soltar. Si alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad y el respeto por ti mismo, sabes exactamente cómo se siente. ¿Habrías hecho lo mismo? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. 15 de junio. Un sábado. Cielo despejado, 28 grados. Conduje hasta el vecindario a las 6:30 de la tarde. No hacia la casa, sino al final de la cuadra, desde donde podía ver la entrada de los autos a la distancia. Me estacioné bajo un roble y apagué el motor. La casa se veía hermosa. Eso se los concedo. Luces blancas colgaban a lo largo de la cerca, faroles alineados en el camino. Los coches abarrotaban la calle. BMW S, un par de Mercedes, una Escalade negra que supuse pertenecía a Margarita Alcázar. A través de las ventanas abiertas, podía escuchar jazz, risas, el tintineo de las copas. 200 personas celebrando en una casa que creían pertenecía al novio. Mi teléfono sonó. ¿Karine? Estoy adentro, susurró. Sofía, es hermoso. Las flores, la comida.
Hay un cuarteto de cuerdas en el patio. ¿Cómo está él? Radiante. Trae un traje gris. Nicole se ve deslumbrante. Acaban de bailar su primera canción. Hubo una pausa. Sofía, lamento tanto que no estés aquí. Está bien, dije, lo cual era mentira. Pero algunas mentiras son solo la compasión que te das a ti misma. Entonces Karina dijo lo que terminó de sellarlo todo. Acaba de dar su discurso. Le agradeció a Gerardo por. Y cito, darme todo, incluyendo este hermoso hogar. Gerardo se levantó e hizo una reverencia. La gente aplaudió. Apreté el volante. Y, Sofía. Dijo que deseaba que su madre estuviera aquí. Dijo que ella es la única que falta esta noche. La única que falta. Yo estaba a 200 metros de distancia, sentada en un coche estacionado en una calle pública, escuchando cómo mi hermano me borraba en tiempo real desde un escenario construido dentro de una casa que yo pagué. Y según él, la única silla vacía en esa boda pertenecía a una mujer que murió hace 17 años. Yo no faltaba. Me habían eliminado. Y ahora era momento de eliminarme de la ecuación por completo. Llamé a Roberto a las 8:41 de la tarde. Envíalo. ¿Estás completamente segura? Sí. Roberto envió dos cosas de forma simultánea. Primero, el aviso formal de desalojo, entregado a la dirección de la propiedad a través de un servicio de mensajería con confirmación de firma, con los 30 días de plazo estándar. Segundo, un correo electrónico a Diego, Gerardo y Nicole. A los tres. Un solo mensaje. Lo había escrito la noche anterior y lo revisé 4 veces. Cada versión era más corta que la anterior. El borrador final tenía 6 líneas. La propiedad ubicada en Paseo de las Jacarandas, 114 hectáreas, ha sido vendida. La transacción se cerró el 14 de junio. Tienes 30 días para desalojar el inmueble. Se adjuntan. 1. Una copia de las escrituras a mi nombre. 2. El contrato de compraventa firmado. 3. El aviso formal de desalojo. Les deseo a ambos un feliz matrimonio. Sofía. Sin signos de exclamación, sin acusaciones, sin emociones. Solo hechos, documentos y una fecha límite. Adjunté los 3 PDFs. Las escrituras, mi nombre tan claro como el día. El contrato de venta, comprador, precio, fecha de cierre, hecho. Y el aviso de 30 días, redactado en la hoja membretada del despacho de Roberto. Cada casilla marcada, cada renglón legal. Apreté enviar a las 8:47 de la tarde. El jazz seguía sonando. Podía escucharlo débilmente a través de las ventanas abiertas a 200 metros de distancia. Alguien se rió, una carcajada grande y generosa con sabor a champaña. El tipo de risa que la gente da en las bodas cuando cree que todo es perfecto. Metí la llave en el switch de arranque. Conduje a casa. No revisé mi celular. No llamé a Karina. No llamé a Patty. No miré por el espejo retrovisor. Entré a mi departamento, me lavé la cara, me cepillé los dientes, me metí a la cama y dormí profundamente, sin soñar, por primera vez en meses. Fuera lo que fuera que estuviera pasando dentro de esa casa ahora, ya no era mi casa, y ya no era mi problema. Karina me llamó a las 9 de la mañana del día siguiente. Primero preparé café, luego contesté. Sofía, por Dios. Cuéntamelo. Me lo contó todo. Alrededor de las 9 de la noche, 12 minutos después de que envié el correo, Diego sacó su teléfono del saco durante un brindis del tío de Nicole. Miró la pantalla. Entonces se puso blanco. No rojo, ni sonrojado. Blanco, como si la sangre hubiera abandonado su rostro de golpe. Se disculpó y buscó a Gerardo cerca de la barra. Karina estaba lo suficientemente cerca como para escuchar a Gerardo decir, ¿cómo que vendida? Luego Diego siseó algo que ella no pudo captar, y la mandíbula de Gerardo se tensó como un cable jalado al máximo. Se movieron hacia el pasillo. La discusión era baja, controlada, de la manera en que los hombres discuten cuando están rodeados de personas a las que necesitan impresionar. Pero el lenguaje corporal gritaba.
Gerardo apuntaba con el dedo hacia el suelo. Diego presionaba la palma de su mano contra la pared como si la necesitara para mantenerse de pie. Nicole se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Era su boda. Se acercó con su vestido blanco y tocó el brazo de Diego. ¿Qué pasa? No es nada. Parece que vas a vomitar. Vio el teléfono en su mano. Se lo quitó y leyó el correo. El pasillo se quedó en completo silencio. ¿Quién es Sofía Mendoza? Preguntó Nicole. La boca de Diego se abrió. No salió nada durante 3 largos segundos. Luego dijo: Nadie. Nicole miró el archivo adjunto. Las escrituras. Mi nombre. La dirección del lugar donde estaban parados. Las escrituras dicen Sofía Mendoza. Me dijiste que esta era la casa de tu padre. Diego intentó recuperar el teléfono, pero Nicole lo apartó. Margarita Alcázar apareció al final del pasillo. Vestido de seda, aretes de perlas y una cara experta en leer el ambiente desde 10 metros de distancia. ¿Qué está pasando?, preguntó. Nicole giró la pantalla hacia su madre. Margarita leyó. Miró a Diego. Miró a Gerardo. Luego, recogió su bolso y caminó hacia la puerta principal. Pero Margarita no se fue. Se detuvo en la puerta principal, se dio la vuelta y regresó. Eso fue peor. Se paró frente a Diego en el vestíbulo, donde el cuarteto de cuerdas había estado tocando 10 minutos antes y ahora una docena de invitados fingían no estar mirando. Mi hija te hizo una pregunta muy simple, dijo Margarita. ¿Quién es Sofía Mendoza? Diego se pasó una mano por el cabello. Intentó sonreír. No funcionó. Es complicado. Es una pariente lejana. Fue entonces cuando Karina dio un paso al frente. Me dijo después que no lo había planeado, pero llevaba 2 copas de champaña y 17 años de verme siendo borrada, y algo dentro de ella simplemente se rompió. Es su hermana, dijo Karina. Su hermana menor. Y ella es la que compró esta casa. La habitación se quedó en silencio. No un silencio de película. Un silencio real. Ese tipo de silencio donde puedes escuchar cómo rechina el zapato de alguien sobre el piso de madera. Margarita miró a Gerardo. ¿Tienes una hija? Gerardo enderezó los hombros. Una vieja costumbre. Este es un asunto familiar. Se convirtió en un asunto de mi familia en el momento en que mi hija se casó inmersa en sus mentiras. Esa palabra, mentiras, aterrizó como una bofetada. Gerardo se encogió. Se encogió físicamente. Nunca lo había visto encogerse por nada en mi vida. Y ni siquiera estuve ahí. Pero Karina lo describió con tanta precisión que pude verlo. Nicole se interpuso entre su madre y su esposo, con una mirada que Karina describió como la de alguien que observa cómo su casa se quema en tiempo real. Se dirigió a Diego. Me dijiste que eras hijo único. Nicole, déjame explicarte. Me dijiste que tu padre compró esta casa. No es tuya. ¿De qué más me mentiste? Esa pregunta quedó flotando en el aire. No se trataba solo de la casa. No se trataba solo de mí. Se trataba de todo. Los cimientos enteros de su matrimonio, de un día de edad, se estaban agrietando frente a 200 personas. El rostro de Diego pasó por 3 etapas. Karina las contó. Primero, negación. Señaló a Karina como si hubiera activado una alarma de incendios. Karina no sabe de lo que habla. Es amiga de Sofía. Está siendo imparcial. Karina no parpadeó. Fui a la prepa con los dos, Diego. Estuve en el funeral de tu madre. Te vi cenar en la mesa que Sofía pagó durante 16 años. Segundo, desvío. Diego se giró hacia la sala, hacia los invitados, hacia cualquiera que quisiera escucharlo. Abrió los brazos. Sofía siempre ha sido así. Está celosa. Está intentando arruinar mi boda porque no soporta verme feliz. La voz de Margarita cortó el aire. Ella no vino a tu boda, Diego. Tú no la dejaste.
Tercero, colapso. Diego miró a Gerardo. De la forma en que un niño mira a su padre cuando el maestro lo atrapa copiando en el examen. Ayúdame a arreglar esto. Gerardo no se movió. Su boca era una línea recta y tenía las manos en los bolsillos. Por primera vez en mi vida, según la narración de Karina, Gerardo Mendoza no tuvo absolutamente nada que decir. Ni un sermón, ni un desvío, ni un "este es un asunto familiar". Solo silencio por parte de un hombre que había pasado 63 años teniendo siempre la última palabra. Nicole se levantó de la silla que alguien le había traído. Se alisó la parte delantera de su vestido. No gritó. No lloró. Dijo en voz muy baja. Necesito aire. Salió de la casa. La siguieron dos de sus damas de honor, luego su tía, luego su prima, y después Margarita, quien se detuvo en la puerta y miró a Gerardo con una expresión que Karina describió como el final de algo. El DJ había parado la música 20 minutos antes. Nadie le pidió que la pusiera de nuevo. Diego se quedó solo en el vestíbulo. Los invitados pasaron frente a él en pequeños grupos que murmuraban, recogiendo sus abrigos y bolsas. Nadie se despidió. El último coche se fue a las 11:14 de la noche. Gerardo me llamó a las 7 de la mañana del día siguiente, en domingo. Yo estaba sentada en la mesa de mi cocina con un café y el periódico. Dejé que sonara 2 veces y contesté. ¿Qué hiciste? Su voz era baja, temblorosa. No de dolor, sino de rabia. Vendí mi casa, papá. Arruinaste la boda de tu hermano. No. Vendí mi propiedad. Ese es mi derecho legal. Tienes que arreglar esto. Llama al comprador. Deshazlo. Ya está hecho, papá. Ya no es mi casa. Hiciste esto para lastimarlo. Dejé mi taza de café. No. Hice esto porque él me borró. Ambos lo hicieron. Silencio. Podía escuchar su respiración. Pesada, irregular. La respiración de un hombre que no estaba acostumbrado a estar en el bando perdedor de una conversación. Entonces sacó el único as bajo la manga que le quedaba. Tu madre estaría avergonzada de ti. Ahí estaba. La carta del triunfo. La invocación de una mujer muerta que no podía hablar por sí misma, utilizada por el hombre que rompió todas las promesas que le hizo. Mi voz no tembló. Quiero que eso quede claro. No tembló y no subió de volumen. Mamá estaría avergonzada de lo que le hiciste a su hija. Nada. 5 segundos. 10. No me vuelvas a llamar, Sofía. No planeaba hacerlo, papá. Colgó. Me quedé ahí sentada. El café se enfrió. El periódico se quedó sin leer. El departamento estaba sumido en ese tipo de silencio que solo las habitaciones vacías tienen. Ese tipo de silencio que tiene peso. Esa fue la última conversación que tuve con mi padre. No fue la última vez que intentó contactarme, eso vino después, a través de otras personas, en tonos más suaves. Pero fue la última vez que levanté el teléfono por Gerardo Mendoza. Algunas puertas se cierran de un portazo. Esta se cerró con un clic, y yo fui quien pasó la llave. Diego llamó el lunes por la tarde. Casi no contesto, pero me di cuenta de que necesitaba escuchar lo que iba a decir. No por esperanza. Ya no. Sino para dar un cierre. No puedes hacer esto. Su voz sonaba en carne viva, ronca. La voz de un hombre que se había pasado la noche entera discutiendo, llorando, o ambas cosas. Esta es mi casa, Sofía. Nunca fue tu casa, Diego. Era mía. Solo dejé que vivieras ahí. Te voy a demandar. Adelante. Las escrituras están a mi nombre. Siempre lo estuvieron. Silencio. Luego vino el cambio. Lo estaba esperando. El momento en que pasó de la rabia al encanto. De usar un arma a usar una herramienta. Sofía, por favor. Su tono bajó. Más suave, casi cálido. Somos familia. Sé que las cosas no han sido perfectas, pero podemos arreglarlo.
Hablaré con Nicole. Te invitaremos a cenar. Podemos. Le dijiste a tu esposa que no existo. La oración se posó entre los dos como una pared de ladrillos. Puedo explicarlo. No hace falta. Lo entiendo perfectamente. Sofía, por favor. Nicole está furiosa. Su mamá no me contesta las llamadas. Si pudieras solo. ¿Solo qué? ¿Arreglarlo por ti? ¿Como siempre lo he hecho? No respondió. Tienes 30 días. Es la ley. Te sugiero que los aproveches. ¿Y a dónde se supone que vayamos? Ese ya no es mi problema, Diego. Otra pausa. Luego, en voz muy baja. Y esta fue la parte que casi me quiebra. Lo siento. 2 palabras. 17 años tarde. ¿Sientes qué? Le pregunté. Y no pudo responder. Literalmente no pudo nombrar por lo que se estaba disculpando, porque nombrarlo significaría admitir que sucedió. Y admitir que sucedió significaría que él no era la víctima. Adiós, Diego. Colgué. Mi mano estaba firme. El pecho me dolía, pero mi mano estaba firme, y eso era lo que más importaba. Roberto llamó el miércoles por la mañana para confirmar lo que ya sabía. La venta quedó registrada. Cambio de propietario realizado. Los fondos fueron depositados a tu cuenta. Hubo una pausa. Ya está hecho, Sofía. Limpio y legal. Limpio y legal. 3 palabras que de alguna manera se sentían más pesadas que los 13,5 millones de pesos sentados en mi cuenta bancaria. Diego contrató a un abogado. Por supuesto que lo hizo. Gerardo probablemente lo pagó, pero no importó. Roberto me dijo después, por información de terceros a través de un colega, que la abogada de Diego revisó los documentos durante unos 15 minutos antes de darle el veredicto. No tienes caso. Ella era dueña de la propiedad. No hubo contrato de arrendamiento, ningún convenio de renta, ningún arreglo por escrito de ningún tipo. No tienes ningún respaldo legal. Diego había vivido en mi casa durante 2 años, la decoró, organizó cenas navideñas en ella, planeó su boda en ella, le dijo a 200 personas que era suya. Y legalmente, no tenía nada. Ni un solo pedazo de papel con su nombre. Porque nunca se le ocurrió pedirlo. Porque jamás se le ocurrió pensar que la hermana a la que había borrado algún día necesitaría pruebas de que existía. Tenía 30 días para mudarse. Él y Nicole, recién casados, empacando cajas. Nicole no solicitó el divorcio. Me alegró saberlo. No por el bien de Diego, sino porque no quería ser la granada que destruyera un matrimonio. Lo que yo quería era poner la verdad sobre la mesa. Lo que pasara después era problema de ellos, pero Nicole puso condiciones. Karina se enteró por rumores, terapia de pareja, total transparencia financiera y una conversación conmigo. Esto último dependía de mí. Nicole me buscó a través de Karina. Dile que agradezco el gesto, respondí, pero que todavía no. Tal vez nunca. Esa es mi decisión. Fue la primera vez en mi vida que tomé una decisión sobre mi familia sin preguntarme si la aprobarían. Se sintió como volver a respirar después de haber contenido el aliento durante 17 años. Aquí está el detalle de tener a 200 testigos, no puedes volver a meter la verdad en la botella. En menos de una semana, la historia había recorrido todos los círculos sociales que Diego y Gerardo se habían pasado años cultivando cuidadosamente. El club de golf, el vecindario, el grupo de golf de Gerardo, las amigas del círculo de Nicole, los compañeros de trabajo de Diego. La versión variaba dependiendo de quien la contara, pero la esencia siempre era la misma. La hermana del novio le compró una casa, la borraron de la familia y ella vendió la casa el día de su boda. Cada relato terminaba de la misma manera, un silbido bajo o un movimiento de cabeza de lado a lado. Margarita Alcázar se lo contó a su club de lectura. Karina confirmó esto. Las palabras exactas de Margarita, supuestamente, si mintió sobre tener una hermana, ¿qué más se está escondiendo? Esa frase corrió por el círculo social de los Alcázar como un incendio forestal.
Para el final del mes, Diego había pasado de ser un gran partido a ser al que la hija de Margarita debió investigar mejor. A Gerardo le pegó más duro en público. Sus compañeros de golf, hombres que conocía desde hacía décadas, empezaron a hacerle preguntas que no podía responder. Uno de ellos, un juez jubilado llamado Arturo, se lo dijo en la cara durante una comida. Congelaste a tu propia hija, Gerardo. A la que le compró la casa a tu hijo. Gerardo se fue del restaurante antes de que llegara la cuenta. Karina se enteró de esa historia por terceras personas, pero la creó porque toda la identidad de Gerardo estaba construida sobre la idea de ser un hombre respetable, un buen padre, un proveedor. Y ahora las personas que él más respetaba lo miraban y veían a alguien más. Diego y Nicole se mudaron a un departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad. Sin jardín, sin luces colgadas, sin patio para un cuarteto de cuerdas. La casa de paseo de las Jacarandas, mi casa alguna vez, ahora pertenecía a la familia Brennan. Una pareja joven, 2 niños. Pintaron la puerta principal de rojo. Pasé por ahí una sola vez. El rojo se veía bonito. Patty me lo contó una semana después. Le había pedido a Gerardo que se vieran en una cafetería del centro. Un lugar público, terreno neutral. Él fue, lo cual la sorprendió. Se veía mayor, dijo Patty. Como si le hubieran caído 10 años encima en solo 10 días. Ella no se anduvo con rodeos. Patty nunca lo hacía. Linda me pidió que cuidara de Sofía. ¿Sabes por qué? Porque ella sabía que tú no lo harías. La mano de Gerardo se tensó alrededor de su taza de café. No metas a Linda en esto. Linda está en esto. Siempre lo estuvo. Vio lo que estabas haciendo antes de morir. Me lo dijo. ¿Te dijo qué? Que ya habías elegido a Diego. Que ya habías decidido que Sofía venía en segundo lugar. Me hizo prometerle no solo que cuidaría de esa niña, sino que estaría preparada, porque ella lo sabía. Gerardo se quedó mirando la mesa. Patty dijo que su mandíbula se movía, con los músculos tensos, como si estuviera masticando palabras que no podía tragarse. Ella no me pidió que fuera la tutora legal de Sofía por tradición, Gerardo. Me lo pidió porque tenía miedo de lo que le harías a esa niña cuando ella ya no estuviera para protegerla. Ella hizo una pausa. Y tenía razón. Gerardo se puso de pie. No hizo la silla hacia atrás. Simplemente se levantó como un hombre que abandona la banca de una iglesia. Dejó un billete de 200 pesos sobre la mesa. Salió caminando sin mirar atrás. Patty me llamó esa misma tarde. Su voz era firme, pero suave, de la manera que se pone cuando has cargado algo muy pesado y finalmente lo dejas en el suelo. Le dije lo que tu madre le habría dicho. Lo demás depende de él. Sostuve el celular contra mi oreja durante mucho tiempo después de que colgamos. Mi madre llevaba muerta 17 años y todavía me estaba protegiendo. Algunas personas dejan instrucciones, mi madre dejó un escudo. La gente siempre pregunta por el dinero. 13,5 millones de pesos es mucho dinero. Quieren saber si me lo quedé, si me lo gasté, si se sintió como haber ganado. No se sintió como ganar. Se sintió como un reembolso. Pagué el resto de mis préstamos estudiantiles, los que había pedido porque mi fondo universitario fue vaciado antes de que yo viera un solo centavo de él. Eso se sintió correcto. Se sintió como cerrar un círculo. Luego me senté con Patty y Roberto, y construimos algo. La Fundación Linda Mendoza. Un fondo de becas para mujeres jóvenes que perdieron a sus madres a una edad temprana y que estaban intentando salir adelante por sí solas. No solo colegiaturas universitarias, sino pagos de licencias, costos de certificación, depósitos para el primer mes de renta. Las cosas prácticas en las que nadie piensa cuando dicen solo trabaja duro y estarás bien. No le puse mi nombre. Le puse el nombre de la mujer que vio 17 años hacia el futuro e hizo un plan para proteger a la hija que no viviría para criar. Patty se encargó de la estructura legal, Roberto hizo los trámites. Yo lo financié con 1/3 de las ganancias de la venta de la casa. Sin comunicados de prensa, sin galas benéficas, sin publicaciones en redes sociales. Solo una cuenta bancaria y una misión. Con lo que quedó,
me compré una casa. Una pequeña. 2 recámaras, un porche y una ventana en la cocina que da hacia el este, para que la luz de la mañana entre mientras tomo mi café. Las escrituras están a mi nombre, y solo a mi nombre. El día que me mudé, desempacó una caja antes de hacer cualquier otra cosa. Dentro estaba la foto enmarcada de mi madre, aquella donde tiene 31 años y me sostiene sonriendo. La puse en la repisa junto a la puerta de entrada, para que sea lo primero que vea cuando llego a casa. Esta vez, le dije a la habitación vacía, me compré una casa para mí. Pasaron 3 meses. Diego y Nicole siguieron juntos. Me enteré por medio de Karina que Nicole había impuesto sus condiciones, terapia cada semana sin excepciones, total transparencia financiera, cada cuenta, cada deuda, cada centavo, y una conversación honesta sobre su familia. Todo el asunto. Sin censura. Diego aceptó. Si lo cumplió o no, ya no era asunto mío. Me envió una carta. Escrita a mano, lo cual me sorprendió. 2 páginas. La caligrafía era un desastre, el tipo de letra que sale cuando escribes rápido porque tienes miedo de perder el valor. No se disculpó. No exactamente. Me dijo, sé que la cagué. Dijo, no sé cómo arreglar esto. Dijo, Nicole sigue preguntando por ti, y no sé qué decirle, porque ya no te conozco. Y eso es mi culpa. La leí 2 veces. La doblé y la guardé en el cajón de mi buró. No le respondí. No porque lo odiara, sino porque no estaba lista. Y por primera vez en mi vida, dejé que un no estoy lista fuera una respuesta completa. Gerardo no me contactó. Sin cartas, sin llamadas, sin mensajes a través de nadie. Solo silencio. El mismo silencio que me había dado toda mi vida. Excepto que ahora, era el único idioma que le quedaba. No lo esperé. Ya había terminado de esperar. Los jueves por la noche se convirtieron en mi ancla. Patty y yo cenamos cada semana. En su casa, en mi casa, en el lugar italiano sobre Avenida Insurgentes donde el dueño se sabe nuestra orden de memoria. A veces Karina nos acompaña. A veces viene Roberto con su esposa. Comemos, platicamos y nos reímos de cosas que no tienen nada que ver con Diego, ni con Gerardo, ni con la casa en Paseo de las Jacarandas. Esta era mi familia ahora. No en la que nací, sino la que yo construí. Y nadie en esa mesa me ha hecho sentir que tengo que probar que merezco una silla. Estoy parada en mi porche mientras termino de contarte esto. Es un porche pequeño, apenas lo suficientemente grande para 2 sillas y una maceta que siempre olvido regar. La casa a mis espaldas no es nada del otro mundo, pero las escrituras están a mi nombre. La hipoteca está pagada. Y nadie dentro de ella me ha dicho nunca que no pertenezco aquí. Solía pensar que la familia significaba sacrificio. Que si daba lo suficiente, suficiente dinero, suficiente paciencia, suficiente silencio, las personas que compartían mi sangre eventualmente me verían. Estaba equivocada. No sobre dar, estaba equivocada sobre a quién se lo estaba dando. No vendí esa casa por enojo. La vendí porque finalmente me creí que valía más que un cuarto de invitados en mi propia vida. Que merecía un asiento en la mesa. No porque yo comprara la mesa, sino porque soy una persona que importa. Si estás en una familia donde siempre eres tú quien da y nunca quien recibe, donde tu amor es tratado como una suscripción que pueden cancelar cuando les resulta inconveniente. No necesitas su permiso para detenerte. No necesitas que estén de acuerdo en que te han lastimado antes de que a ti se te permita sanar. Un límite no es un muro. Es una puerta. Y tú decides quién cruza por ella. No sé qué pasará después con Diego. Tal vez algún día esté lista para sentarme frente a él y escucharlo. Tal vez no. Eso es válido. No sé nada de Gerardo. He dejado de intentar predecir a un hombre que nunca aprendió a verme. Tal vez las palabras de Patty plantaron algo en él. Tal vez no. Ese es su trabajo por hacer, no el mío. Lo que sí sé es esto, tengo 31 años. Tengo una casa que es mía. Tengo personas que me eligieron. Tengo el nombre de mi madre en una fundación que ayuda a chicas que me recuerdan a quien yo era a los 18, sola, sin un peso, pero no rota.
Si alguna vez has tenido que elegir entre conservar a tu familia y conservarte a ti misma, quiero escuchar tu historia. Cuéntamela en los comentarios. Estaré leyendo. Gracias por acompañarme durante toda esta historia. Si movió algo en ti, dale al botón de me gusta y suscríbete. No porque te lo pida, sino porque tal vez alguien que conoces necesita escuchar esto también. Compártelo con ellos. Y si estás listo para otra historia sobre mantenerte firme y encontrar el lugar al que realmente perteneces, hay un enlace en la descripción esperándote. Allá nos vemos. Cuídense mucho. Y recuerden, ustedes nunca fueron demasiado.